Muchas enhorabuenas a todas. Y ahora sí, José Luis, tienes la palabra. Bien, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a la presidenta, Teresa González de la Fe, y a todos los organizadores. Y cito también Manuel Fernández Quinas, que habló conmigo directamente, por la invitación a este Congreso de la FES y el estatus de clausura. Muchas gracias también a mi amigo Cristóbal Torres por su presentación tan simpática. Es un honor para mí estar aquí en un momento muy particular. Yo voy a leer un paper para intentar no hablar en esa mezcla de castellano y portugués que se llama portuñol, y además que me gusta mucho la lengua de Cervantes. Bien. Tenemos necesidad de todas las grandes corrientes de pensamiento y de otras que ciertamente se están a generar para poder comprender la situación extremadamente difícil que estamos viviendo y las enormes mutaciones a las que asistimos en el mundo y que golpean de una forma particularmente impiedosa a Europa del Sur. Por ejemplo, necesitamos de la noción de Simmel, de proceso de objetificación, autonomización, reificación, para darnos cuenta, primeramente, de la actual dinámica de exteriorización de la objetividad en el mundo social y cultural en la forma actualmente preponderante de productos mercantiles y tecnocientíficos. Y, en segundo lugar, aun cuando estos hayan sido criados por los sujetos, todos ellos se emancipam de su origen y acaban por seguir un cierto curso autónomo, tornando-se finalmente extraños a los sujetos y volviendo-se contra ellos. También de Simmel, necesitamos considerar el dinero como el medio de los medios de nuestra vida moderna y contemporánea. Y necesitamos de la noción durkheimiana, tan epistemológicamente controvertida, de hecho social, en orden a comprender cómo la economía de mercado se tornou una fuerza contundente de nuestro mundo social. No necesita de demostración que los mercados poseen un carácter coactivo y que los individuos, pudiendo no intervenir en su génesis y desarrollo, ven con ellos pasaron a ser parte de la sociedad que habitamos y que tenemos que lidiar con esos mercados. Los mercados poseen esa naturaleza moral que Durkheim atribuye a los hechos sociales, porque son objeto de juicio, de aprobación o reprobación. Independientemente de nuestra indiferencia para con los mercados, son ellos que nos tratan sin indiferencia. Independientemente de ser lícitos o tolerables, los mercados tienen, como los hechos sociales de Durkheim, una carga moral. Y necesitamos del diagnóstico weberiano de la jaula de hierro para entender las dinámicas enredadas de la modernidad global, poniendo en marcha y que propende escapar al control del sujeto y de las naciones. Necesitamos las tradiciones del pensamiento antropológico que surgieron del concepto de fetichismo y también la tradición de las religiosidades laicas como en Raymond Aron, Salvador Giner o Emilio Gentile, para entender el fetichismo mercantil y también tecnológico, isto é, como el mercado y la tecnociencia mercantil han venido a ser objeto de una cierta consagración y culto en nuestro mundo. Necesitamos del constructivismo social para percibir como tal consagración es parte del trabajo de confección mediática de la realidad social por parte de los mass media. Y necesitamos la sociología económica de Karl Polanyi y de su concepción de gran transformación provocada por la economía disembedded, desincrustada, para dar cuenta de la presente gran
gran transformación en que la economía de mercado se descontextualizó del entorno social y se tornó un sistema mundial autorreferente, para utilizar ahora el lenguaje de Niklas Luhmann, que pone a la sociedad como un mero ambiente de la economía. Hablamos de la formación del gran mercado mundial o de la transformación de poder por el capitalismo financiero. Necesitamos la ontología de la plena autonomía de los actores sociales, y esa autonomía está bien identificada en los pragmatistas sociales como John Dewey o George Herbert Mead, pero no nos podemos olvidar que toda la esfera de la acción social implica relaciones de fuerza, jerarquías, estruturas sociales, hábitos que el individuo incorpora muchas veces de forma independiente de su voluntad y sobre las cuales puede o no tener, o frecuentemente no tiene, un completo dominio, como sabemos con Pierre Bourdieu. Necesitamos de repetir que oponer las empresas al Estado, como hacen los ultraliberales de hoy, es una perspectiva demasiado simple cuando el Estado está hoy en todo el sistema social. Pero necesitamos no caer en la ilusión de oponer a la sociedad a la economía moderna, porque esta está impregnada por la política, por la moral o por los vínculos personales, etcétera, etcétera. Las actuales circunstancias no son abarcables en una única construcción teórica y analítica de la realidad social. Tenemos que tener redoblados cuidados respecto de las imágenes simples del ser humano, de las relaciones sociales del Estado, en el fondo, las grandes cuestiones que subyacen a las perspectivas que dominan ahora el mundo. Al colocar en el título de esta comunicación que la economía es un hecho social, pretendo, en primer lugar, afirmar que la presente economía de mercado está, como sempre estuvo, incorporada en un marco social. Y, en segundo lugar, que la ciencia económica moderna, siendo una ciencia autónoma en el sentido que es una disciplina identificable, dotada de teorías y métodos propios y de un ámbito de estudio específico, es parte integrante de un tronco común del saber, las ciencias sociales. Não existem fenómenos económicos completamente puros. Todos os fenómenos económicos são simultaneamente sociais, em outras palavras. Tienen um certo entrelaçamento com planos culturais, ideologias e mentalidades, instituições, grupos e organizações sociais, e com a história. A su vez, a ciência económica surgiu como disciplina científica no processo de ramificação disciplinar do século XIX, em torno da indagação e do estudo moderno do mundo social, processo esse que generou outros âmbitos de questionamento e investigação próprios, tal como a antropologia, a sociologia, a psicologia social, ciência política e história. Tudo isto lo sabemos, desde Adam Smith e sua teoria dos sentimentos morais, ou com Thorstein Veblen, ou com Werner Sombart, ou com Max Weber. A este respeito, cito de Salvador Giner en el muy atual capítulo final de su teoría sociológica clásica, entre comas. Si nos acercamos con atención a esas especialidades de las ciencias sociales, como la historia, la antropología, la sociología, psicología social, ciencia política, y si hacemos abstracción de las divisiones académicas establecidas, descubrimos que no hay ciencia histórica que no sea también histórico-económica, ni sociología que no sea histórica, ni etnología que no sea política, ni ciencia política que ignore la cultura y las creencias, ni psicología social que no se articule con la sociología, y así sucesivamente. Todas las ciencias sociales se entrecruzan y entreveran. Las ciencias sociales son interdisciplinares o no son. Fin de citación. La sociología, creo, no debe seguir el padrón dominante del actual abordaje económico predominante. Cada vez mais divorciado das leituras amplias sociológicas e políticas, já que empobrece a análise de fundo e o debate público. A redução da realidade complexa, da conjuntura política e económica por la imposição obtusa de modelos abstratos absolutiza a retórica económica e vacía de sentido a atividade política. Estamos em uma situação que tem algo parecido com os grandes desafios que enfrentaram Ferdinand Tönnies, Georg Simmel, Emil Durkheim, Max Weber, da Escola Sociológica de Chicago,
cuando se enfrentaron, ¿no?, a la instalación y el desarrollo de las sociedades industriales avanzadas en el marco, simultáneamente, de la institucionalización académica de la disciplina sociológica en las universidades. Tenemos necesidad de autores y pensadores que se confrontan con la realidad del mercado mundial y la globalización, del fenómeno de la emergencia de la tecnociencia mercantil, de los efectos de la revolución biotecnológica y digital, que están a deteriorar en muchos de sus efectos en alianza con el gran capital y el poder de las corporations, de alto a bajo, las estructuras profesionales de los científicos, de los juristas, de los abogados, de las universidades, de los pilares de la civilización liberal democrática, como enseñó Talcott Parsons y Robert Merton. Paso a una pequeña historia de la crisis. La crisis de Europa del Sur tiene sus características específicas, pero es parte de un contexto internacional altamente inestable que tuvo como catalizador la crisis de los Estados Unidos de 2008, provocada por la burbuja inmobiliaria. Las causas de la presente situación en países como Portugal, España, Grecia, incluso Italia y Francia, con todas sus diferencias, que innegablemente las tiene, son múltiples y su convergencia está conduciendo a la Unión Europea a un estado de erosión. El seísmo de la crisis de los Estados Unidos y América de 2008 causó réplicas en Europa, lo que creó condiciones para crisis sociales y una crisis política que pone en causa el proyecto europeo, su sentido y su dirección, y expone las fragilidades de la política de la moneda única. A todo esto junta una situación crítica que comienza a tener dimensiones mundiales provocada por la incomprensión de los mecanismos operantes en el tejido económico global y producto de las respuestas políticas desastrosas a la crisis europea, sobre todo en la forma de los programas de asistencia a las economías periféricas de la zona euro. Compreender la situación actual de los países del sur implica poner en contexto las economías periféricas de Europa en una conjuntura de expansión de los mercados. Este proceso tiene desarrollos distintos desde la caída del muro de Berlín o el fin del bloque soviético y la consolidación del capitalismo chino. Hay que acrescentar las economías del este europeo en el mercado interno de Europa y que culminan en el actual desequilibrio interno de la Unión Europea. La crisis del euro viene a acentuar esta división y a agudizar el plan a dos velocidades en que está Europa. Las políticas de cohesión de la Unión Europea se revelan impreparadas para dar respuesta a una economía globalizada en aras a una situación de un euro que fue producto de una arquitectura con muchos fallos en el plan institucional político. La falta de regulación en un cuadro global de desinstitucionalización del poder pone a los estados en una condición de subordinación a los mercados. La crisis a la que asistimos no es episódica. En ella descubrimos rasgos sistémicos asociados a la expansión del crédito, al nuevo padrón del capitalismo financiero, a la orientación para el mercado mundial y al apoyo en la tecnociencia mercantil. El poder creciente del capital, en detrimento del trabajo como gran fuerza motora del capitalismo actual, tiene expresión en la esfera política decisoria, con la carga tributaria incidiendo mucho más sobre el trabajo y ofreciendo a los grandes grupos financieros, a los bancos, a las corporaciones, el papel de gigantes influentes en la esfera pública. Muchos de esos gigantes provienen de las nuevas industrias construidas a partir del surgimiento de la tecnociencia mercantil en el mundo, como las biotecnociencias o las tecnologías de la información. Hablo obviamente de Monsanto, Google, Facebook, Microsoft, PayPal, Twitter, ninguna corporación de Europa. Importa reforzar aquí que la receta de combate a la crisis de Europa del Sur configura como una de las causas centrales de la propia crisis, en cuanto a su extensión y naturaleza. La imposición del programa
neoliberal bajo la forma de ayuda externa a los países del sur de Europa expande un plan de austeridad que agudiza la división entre países del sur y del norte europeo y arrastra a los primeros por una espiral recesiva de la que no hay salida próxima. El discurso moralizador de la deuda y de la culpabilidad de su contracción hace olvidar que la arquitectura financiera gobierna basada en la contracción de la deuda y que el endeudamiento por parte del Estado puede ser necesario o recomendado en periodos de recesión. Son muchas las voces que sostienen que lo que determina moralmente la deuda es su propósito, el motivo central de su contracción y secundariamente sus condiciones de pago. Las deudas no se equivalen, obviamente, con su legitimidad, por lo que no representan un mal en sí mismas. Hay además contextos que las justifican y las recomiendan. Están excluidos, naturalmente, los proyectos corruptos, punto de análisis fundamental, dado que gran parte del endeudamiento en los países del sur resulta de la gestión dañina del erario nacional y de la corrupción política, a par de la evasión y el fraude fiscal. La extensión de la corrupción, de la promiscuidad entre órganos de la administración pública y entidades privadas, testimoniada por la fluctuación rápida entre cargos públicos y privados de los dirigentes políticos y los banqueros, minó el erario público en democracias con menos de 4 décadas, como la portuguesa, la española y la griega. Las redes clientelistas y la impunidad sistemática de los infractores llevaron a la dilapidación de los recursos públicos y la descredibilización, de cierto modo, del Estado social. De una forma diferente, llegamos al final al diagnóstico de Joaquín Costa o de los análisis de Wilfredo Pareto. Hay una clase corrupta, intermediaria, orientada a intereses privados y ilegítimos, una clase con malas prácticas que pone el aparato administrativo, los bancos, las empresas, los clubes de fútbol, los mass media, en una situación de connubio. La austeridad, presentada como una solución única, a pesar que las economías como la de los Estados Unidos y Japón asumen valores de deuda superiores y fueron, incluso así, menos impermeables a los ataques especulativos gracias al papel de los bancos centrales, es contudo una receta condenada al fracaso, con una clara expectativa de baja en la actividad económica, como está probado. Menos gastos se traduce en menos consumo y inversión, menos producción y más desempleo, el círculo vicioso al que Europa asiste en los últimos años. La caída de los salarios y el consumo se traduce inexorablemente en pérdida de recaudación fiscal. El movimiento de espiral recesiva solo será bloqueado o invertido por la acción del Estado, capaz de actuar en contraciclo por la expansión presupuestaria. Por el contrario, el resultado de la política de austeridad en un cuadro de obsesión presupuestaria ha sido el aumento galopante de los intereses, del desempleo y del inicio de un proceso del empobrecimiento del sur de Europa. Tanto las instituciones como la legislación europea están implicadas en el proceso de liberalización del mercado común, con orientaciones preconizadas sobre todo en el Tratado de Maastricht. Europa se subordinó al consenso de Washington, sustentado por el Fundo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y que prometía la distribución de la riqueza como consecuencia natural del crecimiento, un pronóstico visiblemente errado. La Escuela Económica de Chicago dominó sin resistencia al adversario ideológico desde el final de la Unión Soviética, cuyo colapso provocó, como dice Habermas, un triunfalismo fatal en Occidente. Una teoría económica se cristalizó en la construcción de sentido total, en una visión del mundo que penetra todos los dominios de la vida, para hacer uso de las palabras otra vez de Habermas. La crisis financiera está a crear un abismo que se agudiza entre los países del norte y del sur. Lo que se juega hoy en día, lo que enfrenta el riesgo de colapsar y la emergencia de los movimientos xenófobos, la escalada de violencia, es la pérdida de los referentes que dieron origen al proyecto europeo, como la paz, la abertura dialogante con el mundo y la tolerancia a la democracia.
El deterioro del proyecto, llevado a cabo por dirigentes políticos poco comprometidos con los referentes comunitarios y democráticos, estuvieron en la base de la concepción de una unión política europea, es cada vez más denunciada por figuras de teóricos sociales alemanes, no solo como Habermas, pero como figuras del propio sistema de los partidos dominantes en Alemania. De eso es ejemplo Gertrude Holler, militante hace décadas del Partido de la Unión Demócrata Cristiana, el mismo partido Angela Merkel. Holler deja su testigo político en una obra reciente donde acusa a la chanceler de ser una figura central de una estrategia de subordinación de los países del sur. Esta estrategia de empobrecimiento deliberado opera por supervalorización del euro, una realidad cuyo beneficio es exclusivamente alemán. Este proyecto instala un modelo social en que la democracia se deteriora de una forma muy silenciosa. Una Europa sin identidad que vacía sus instituciones democráticas, como los parlamentos o los tribunales constitucionales, que centraliza el poder decisorio de la Unión Europea en un pequeño directorio de países. Es una Europa amenazada por el autoritarismo o por la tecnocracia. Otro testigo venido de la Alemania es del Ulrich Beck, para quien la Europa en crisis es mucho más que deudas, lo cito, déficit presupuestarios, problemas financieros. Como dice Beck, es un patrimonio axiológico, civilizacional, democrático, que está en riesgo de se deteriorar. No es el peligro de la caída definitiva del euro el que traiciona a Europa, es la identificación de Europa con el euro. Y lo paso otra vez a citar. Quien considera Europa igual al euro, ya desistió de Europa. Europa es una alianza de antiguas culturas mundiales y superpotencias que buscan una salida de su historia bélica. La arrogancia de los europeos del norte en relación a los países del sur, supuestamente perezosos y sin disciplina, demuestra un olvido brutal de la historia y una ignorancia cultural. Fin de la citación. La retórica intransigente de la crisis. El antiguo profesor de Harvard, recientemente fallecido, Albert O. Hirschman, en su obra sobre el pensamiento conservador, sustenta la idea de que la discusión política y económica es muchas veces sesgada por retóricas de la intransigencia, formulaciones narrativas de larga duración en las que subyacen arquetipos míticos y visiones morales. En la misma línea, Hirschman analiza en esa obra los padrones argumentativos de las retóricas que desde hace 3 décadas ha tenido como blanco el Estado-providencia. Este modelo de Estado ha sido sujeto a ataques y tentativas de descredibilización que, según Hirschman, pueden subsumirse en el tríptico argumentativo de la perversidad, de la futilidad y del riesgo. La perversidad, la futilidad y el riesgo son dispositivos retóricos clásicamente usados en la estrategia discursiva del conservadurismo, aunque pueden ser apropiadas por cualquier otro grupo político, que proponen colapsar medidas, propuestas o programas políticos exponiendo su supuesta perversión colateral. Al apuntar los vicios y daños que esas iniciativas políticas arrastrarían, aunque admitiendo su pertinencia o validad teórica en el plano de la abstracción, estas operaciones retóricas pretenden desvirtuar y hacer colapsar por la pérdida de confianza las propuestas políticas del adversario. Las operaciones argumentativas, la perversidad, la futilidad y el riesgo tienen cada una estrategias autónomas de incidencia. La retórica y la perversidad tienen como móvil hacer recaer sobre determinado programa político la consecuencia exacta que se pretendería evitar. La tesis de la futilidad pretende ridicularizar por la pretendida falta de eficacia determinada propuesta política, afirmando que sus posibles efectos se agotan en el dominio de lo superfluo. La tesis del riesgo, a su vez, pretende una defensa por el miedo, atribuyendo a una nueva propuesta política el peligro de hipotecar todas las conquistas anteriores. Veamos ahora de qué forma estas estructuras narrativas han estado actuando y se combinan en un ataque frontal al Estado en Europa, al Estado social. La tesis de la perversidad tiene como soporte la premisa de la autorregulación de los mercados y la idea de que la injerencia estatal, desequilibrando esta dinámica autorreguladora, agudiza el problema que propone resolver, en este caso, la pobreza.
Considerando que la atribución de garantías que no dependen del esfuerzo del trabajo genera estímulos a la inercia y a la dependencia del Estado, la tesis de la perversidad atribuye a la asistencia social por parte del Estado la responsabilidad por la creación de más pobreza. Esto encuentra eco en la actualidad no solo en el ataque al Estado social, sino también a la responsabilización a los países del sur. La imposición del proyecto ultraliberal ha sido cumplida por la diseminación de una racionalidad económica que transmuta en sentido común aquello que son realmente decisiones políticas, una narrativa hegemónica que reveste de moralidad y cumplimiento de la deuda, que culpabiliza a los países del sur, caracterizándolos como pigs, malos pagadores, perezosos e responsáveis que viveram em cima de suas possibilidades. Escamoteia o juego político em que se cimentam todas as equações económicas. Se prevê a atuação da retórica da perversidade também um ponto central da estratégia neoliberal, militante contra os níveis salariais conquistados. Aludindo a los altos salários, se bloqueia a criação de emprego. É um efeito perverso da conquista laboral, dizem, segundo a qual a remuneração impediria novas contratações. A estratégia da redução salarial pretende que os salários mais baixos constituam um estímulo às empresas e à empregabilidade. É esta narrativa que preconiza a redução dos salários como resposta generalizada à recessão que a Europa vive desde a crise detonada em 2008. O núcleo teórico deste princípio é de simples enunciação. Bajar os salários incrementa a competitividade no contexto político da moneda única. E, ao mesmo tempo, salários demasiado altos não permitem a criação de novos postos de trabalho, estacando a empregabilidade. A redução salarial generalizada generaria, segundo esta fórmula, o estímulo da competitividade e o combate ao desemprego. Este último ponto é desmentido completamente por los dados referentes aos 24 países europeus de los que disponemos de informação comparável, pertenecientes em sua maioria à zona euro, a la que se unem o Reino Unido, os Estados Unidos e Japão. Destes países, 16 parecem refutar o suposto que estamos analisando. Há economias em las quais, apesar do aumento parcial do salário, se verificou a redução do desemprego. E há outras em que a redução salarial e o aumento do desemprego se verificam acumulativamente. A evolução da última década desmente a relação causal entre as variáveis. A propaganda da redução salarial não refere aos múltiplos factores que interferem na contratação e na criação do emprego. Há muito mais que intervêm na equação do que são os simples custos do trabalho. Os custos de contexto têm um peso que pode muitas vezes sobreponer-se, como as matérias-primas, a energia, as taxas de interesse. Ao mesmo tempo, há muita razão de estímulo à criação de novos postos de trabalho. Assumir o custo do trabalho como único fator na equação da empregabilidade é, mais allá de falaz, nefasto. Não só não resolve o problema do desemprego, tampouco resolve o problema da competitividade ao basar-se em uma economia especializada em produtos de pouco valor agregado, em consequência, menos competitiva. De onde a precarização é a regra, não há direitos sociais garantizados. A tese da futilidade, a su vez, tem como pretensão o ataque não aos efeitos reais da medida, sino à inviabilidade de seu cumprimento. A retórica da futilidade caricaturiza as medidas da ação social como meras declarações públicas de intenção, cujo déficit operativo, por tropeçar em dificuldades práticas de distribuição, por diluir-se em redes burocráticas ou institucionais ou por la absorção em esquemas montados por los próprios decisores, acabaria por servir a las elites ou por ver seu efeito ridiculamente mínimo, incapaz de introduzir qualquer diferença significativa. Assim, a retórica reacionária acusa a los desvios de fundos e a los esquemas de corrupção como razões fundamentais para impedir medidas como o subsídio ao desemprego e outras orientadas à correção de assimetrias sociais. Também o dispositivo retórico da futilidade tem um profundo alcance na atualidade. É, además, recorrente o ataque aos serviços e às estruturas públicas com fundamento em uma visão que las futiliza. A caracterização do Estado como obeso, como mega estrutura burocrática cujo gigantismo, obsolescência e excessivo gasto não servem aos cidadãos, sino antes a uma classe inerte de funcionários e burócratas instalados, ha servido como lema ao desmantelamento do próprio Estado. Escolas e hospitais são cerrados bajo o pretexto da eficiência. As zonas periféricas são desprovistas de serviço por la mesma razão. A aplicação da lógica empresarial
administración pública implica la reducción de cualquier espacio de motivación personal, de movilización y de compromiso con el servicio público, de conciencia pública, trabajo y a la comunidad. La transferencia de la lógica de las estructuras empresariales para la administración pública aleja cualquier expresión plena de mérito y de reconocimiento que no sea pecuniario y amputa cualquier dimensión normativa y creativa en el ejercicio laboral. Si ya en el tejido empresarial existen perspectivas que cuestionan esta unidimensionalidad, la inadecuación a la esfera pública es particularmente evidente. Más que desmoronamiento de la ética profesional, la diseminación de los mecanismos fundados en la lógica empresarial en su forma absoluta representa el desprecio por el principio del servicio público, por las traves maestras de la conciencia pública. Por último, el mecanismo retórico del riesgo, que tal vez sea aquel cuya extensión es más significativa en el curso político de la actual conjuntura. El Estado-providencia, muchas veces blanco de la retórica reaccionaria que lo acusa de constituir el mayor peligro para las libertades históricamente adquiridas, fue reiteradamente apuntado como amenaza a los derechos y libertades individuales, más allá de la amenaza que ofrece el crecimiento económico. Aún más, hoy asistimos a un verdadero paradigma del miedo que torna a los Estados en verdaderos jefes de los mercados. En mi país, por ejemplo, el presidente de la República, Cavaco Silva, habla de suspender los procedimientos democráticos para poner los intereses nacionales hacia la economía de mercado por delante. La soberanía, en el contexto presente del capitalismo financiero, es poco más que un valor formal o una elegancia diplomática. Los mercados que desestabilizaron el sistema financiero, que lo llevaron a la rotura y a la recuperación por vía del dinero nuestro, de los contribuyentes, esos mercados esperan ahora que los gobiernos corten en el gasto. La confluencia de los tres mecanismos retóricos identificados por Eichmann actúan para producir una narrativa unificada, casi absoluta en el espacio de Europa. La propaganda de la inevitabilidad y de la ausencia de alternativas a la austeridad que resuena como eco en los países del sur de Europa esconde un programa ideológico muy definido, una verdadera obsesión presupuestaria, hermanada a la moralización del pago de la deuda como absoluto imperativo de los estados bajo ayuda externa. Identifica falazmente la deuda como la causa de la crisis de 2007 y 2008, silenciando el aumento considerable de los niveles de endeudamiento en la zona euro desde entonces. Debe recordarse que la deuda portuguesa, por ejemplo, era además inferior a la deuda alemana en el periodo en causa. El fervor de las privatizaciones aliena bienes y servicios estructurales de la comunidad, salud, transporte, energía, educación y hasta la seguridad, lo que difícilmente se concilia con la construcción del Estado social en la posguerra y con la plena democracia. La austeridad implica todo un programa de ataque a los servicios públicos, a los derechos laborales adquiridos, lo que tiene como fin último la designada flexibilización laboral, eufemismo que mascara la total precarización del trabajo y el desmantelamiento del Estado social con la privatización de las funciones primarias del Estado. Ahora, frente a la evidencia del fracaso, la estrategia política de austeridad, la interrogación se impone, porque eso normalizó la idea moralizada de inevitabilidad y sacrificio. Primeramente, porque se normalizó una narrativa única, con profunda base ideológica, que rasga el contrato social haciendo uso de la deuda pública como pretexto y fetiche. El discurso único, o con un adversario mínimo y silenciado, da obligación de cumplir los compromisos y contratos del Estado con sus acreedores, con desprecio por las implicaciones necesarias. Tiene como consecuencia el olvido de que el Estado tiene también principalmente contrato con sus ciudadanos. En el contrato social, el que se viola siempre que se desprecia la calidad y universalidad de los servicios públicos o la calidad de las instituciones democráticas. Es la misma narrativa que propaga la idea de gestión de tipo empresarial del propio Estado. La racionalidad económica normalizada absorbe la propia administración pública, la lógica de la rentabilidad, de la prosecución del lucro, de la competitividad y de la ganancia contamina hoy toda la concepción del Estado y de las prácticas de las profesiones liberales, como los abogados, los científicos, los periodistas.
etc., pilares de la civilización neoliberal, como ya hice referencia. En el marco de sentido impuesto hoy a los servicios públicos no es el de la cualidad, de la universidad o del compromiso público. Es plenamente mercantil. Se proyectan sobre la administración pública los criterios comunes de medición de la buena gestión empresarial, como la rentabilización de los recursos y la obtención de lucro. Tales criterios son, contudo, no adecuados para las organizaciones de la administración pública, mínimo en su forma absoluta. El abordaje transpuesto de las estructuras empresariales hacia los organismos de la administración pública se revela de inmediato desajustada desde su origen. En el caso del mercado libre, los costos de producción implican una inversión. Ya en el caso de la administración pública, tales costos son soportados por un presupuesto políticamente aprobado. Así, hablar de disminución de tales costos con vista hacia la maximización del lucro para obtener excedente es totalmente desprovisto de sentido en cuanto al elogio de buena gestión pública. La finalidad constitutiva de la administración pública es proveer a la comunidad de bienes y servicios, por lo que su subtracción o cumplimiento deficiente, aunque financieramente lucrativa, constituye un ejemplo de gestión dañina y no lo contrario. Perdemos los referentes democráticos y normativos siempre que subjugamos el Estado a la lógica absoluta del mercado. Bien, la parte final. El horizonte de la crisis, o la crisis como mutación. La situación crítica que asistimos tiene por esto rasgos sistémicos, no es una simple conjuntura. El capitalismo actual tiene como centro neurálgico los mercados financieros. La crisis financiera contemporánea da forma a un nuevo capítulo en la organización geopolítica, colapsando el dominio del eje anglosaxón. El crecimiento de economías como la China, la India o el Brasil revela un proceso en el que los nuevos países industrializados desequilibran la hegemonía tecnológica y económica del Occidente y Japón. Las estructuras categoriales de comprensión de la crisis se revelan contemporáneamente anacrónicas. Aquello que hemos estado viviendo parece ser una redefinición de las estructuras basales de la organización económica y social. Lo que se verifica en el paradigma inaugurado en los años 80, 90, es el rediseño de la economía, del Estado y de la geopolítica. El abandono progresivo del ideal del Estado social, la disminución galopante de sus funciones de intervención pública, la transformación en las esferas del trabajo y de la producción. En paralelo, crece el protagonismo de los mercados financieros en el tejido económico, la observación en modos de negocios de dominios como la salud y la asistencia social dota de poder sobre áreas cruciales de la vida y de la reproducción social. El mundo de la complejidad del sistema interconectado en que vivimos, sistema económico, social, político, cultural, tecnocientífico, depende, bien lo sabemos, de una articulación general, la del dinero, por lo cual funcionan todos los subsistemas y a quien, en última instancia, ellos reconducen. Esta interconexión general exprime una economía orientada por la producción y autorreproducción de la riqueza o, más precisamente, de la acumulación del capital destinado al investimento financiero rentable. Esta es su gran orientación. La actual crisis expone a la inestabilidad estructural todo el sistema capitalista y la impotencia del mercado libre para hacer frente a esa misma inestabilidad. La orientación neoliberal cree en el mercado libre como garante de una equilibrada acumulación y distribución de la renta, resultantes de las escojas y preferencias libres y contributos desprovidos de coazón. El principio axiológico y jurídico de la libertad individual así propugnado parece plasmarse en libertad de consumo. La capacidad volitiva es reducida a preferencias de adquisición, lo que, en la realidad concreta de los agentes y de su poder de compra diferenciado, resultante de condiciones de trabajo diferenciadas, se traduce al final en diferentes condiciones y estratos de libertad en el paradigma neoliberal. La proeminencia de la propiedad individual resultante del pasaje del capitalismo de tipo industrial y fordista para un capitalismo de mercado mundial con fuerte base en la innovación tecnológica y de bienes intangibles, tiene como reflejo la transferencia de la deuda pública para la deuda individual, para los contribuyentes, operada por la privatización de los derechos sociales conquistados en la posguerra. Un aspecto central
en todo este proceso que estamos viviendo, de esta gran mutación, y que ha conocido un impulso en los años 80, 90, se encuentran en las alteraciones en los modos de producción de los conocimientos, hecho social que es muy importante para todos nosotros que estamos aquí. Alteraciones en la naturaleza de sus instituciones, las instituciones del conocimiento, en la persecución de los esquemas de valores de los cientistas sociales y también de todos los otros científicos en su relación con el mundo. Nosotros sabemos y no lo olvidamos que en la modernidad el conocimiento científico se asoció de una forma u otra a la esfera industrial, a la economía de mercado, siendo aprovechado por ella. Muy bien. Pero esta relación fue cambiada en los últimos 30 años. Más que estar al servicio de la tecnología y de la industria, una parte del mundo científico está hoy determinado por la industria, por las corporations, por la tecnología. Y esta adecuación o afinidad electiva que se revela en el cambio de los saberes en muchos laboratorios universitarios y en muchas organizaciones del conocimiento, en la secuencia de la transformación de la ciencia en organización burocrática de larga escala, apostada en la esfera de la producción, que surgió durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que en las últimas décadas marcan la entrada en la fase de un tipo de Big Science completamente, o que tiene una tendencia muy absoluta para la empresarialización. Esta Big Science, esta tecnociencia, se distingue por la interdependencia e integración quase total entre ciencia, tecnología y mercado, tendo la tecnología y el mercado un mayor protagonismo, muchas veces con primacía del investimento privado sobre el público, entrando los valores nucleares del capitalismo adentro de la actividad científica y tecnológica. Y así crece un nuevo sector económico que ultrapasa las industrias tecnocientíficas y que envolve diferentes tipos de empresas en un mercado donde surgen nuevas modalidades de exploración y rentabilización de la propiedad del conocimiento, y donde el capital intelectual y el marketing son dos concepciones llave. En la dinámica de esta tecnociencia de mercado, los productos, mercadorias, se transforman cada vez más intensivos en conocimiento científico y tecnológico, en información, en una palabra, cientificados. En todas las fases de identificación, extracción, procesamiento, producción, distribución de bienes, servicios económicos de todos los tipos, esta intensidad en conocimiento es una propiedad muy reconocida al lado de la elevada intensidad en capital y la intensidad en energía tan característica de la industrialización de las últimas décadas. También en la rama de las tecnologías de la información, en las ramas más importantes industriales surgidas del giro científico-tecnológico de los años 80, junto con la biotecnología y los últimos años también la nanotecnología, y al mismo tiempo que las economías occidentales sufrieron ese proceso de concentración de la gente que contraría la tendencia histórica de casi 100 años para una mayor igualdad de su distribución, empezaron a funcionar las leyes de potencia, la economía de las redes digitales, inclusive en el sector de las telecomunicaciones digitales, o mesmo en todos los dominios socioeconómicos afectados por la revolución digital. Como sugiere Tin Fu, la historia de las industrias digitales recientes recapitula el padrón histórico de la economía de las telecomunicaciones del siglo XIX, pero con una especificidad, el poder de las redes asociado a algunas innovaciones de Silicon Valley en las últimas décadas. Sin duda que esas empresas pueden abusar de su poder, que quieren ampliar con medios muchas veces ilegales. La Microsoft, en particular, tiene sido objeto de procesos en los tribunales de varios países en la Unión Europea debido a leyes antimonopolistas. La crisis moderna de la ideología neoliberal refleja el fracaso del mercado libre en cuanto regulador de la producción y la distribución, y de los mercados financieros en cuanto a mecanismos de redistribución de la renta.
lo que testimoniamos refuta ambos supuestos del neoliberalismo. Primeramente, por la concentración financiera y tecnológica sin precedentes, a la que suma la profunda inaptitud de los mercados financieros para cualquier lógica redistributiva. La situación crítica de la economía globalizada de nuestros días atenta sobre todo contra aquellos que no llegaron a recibir los principales beneficios de los anunciados por el proceso de la globalización y de la formación y desarrollo del mercado mundial. La misma condición asimétrica golpea tanto a los ciudadanos ya atingidos por las consecuencias de una disfunción previsible del sistema financiero para la economía real, como a los estados en las relaciones diplomáticas. La crisis se constituye como un momento en el tejido político, en los referentes deliberativos de un determinado contexto epocal y en los paradigmas que lo soportan. Son cambios de manera que alteran los parámetros de la conciencia pública, del sentido del Estado, de una visión sobre el actor social, del debate público y también del espectro de las alternativas políticas consideradas posibles. Es un proceso de ruptura o de amenaza de ruptura y de reorganización del mapa político que aconteceu con la Guerra de Corea y el fin del New Deal y con Thatcher y el vaciamiento del Estado social. Se impone así la necesidad de incrementar el sentido del bien común, de la conciencia pública, de los bienes públicos y de la vida pública. Los grandes desideratos, al final, también del análisis social. La necesidad de más regulación, sea en el plano interno como en el tejido de las relaciones globales, sea en el plano del conocimiento, sea en el plano de la ciencia, sea en el plano de las instituciones, sea en el plano de un nuevo diseño en la política internacional, sea en el plano del capital y de los mercados financieros, sin lo cual su fuerza feroz puede conducir sin límites democráticos los destinos de la sociedad internacional por muchos años. A la globalización económica que se deseó políticamente debería seguir una coordinación política a nivel global y una mayor juridicialización de las relaciones internacionales, como escribe Habermas. El aumento de la regulación de la política pública, de los ideales sociales y de la democracia es tanto más urgente cuando se verifica en lo que estamos a vivir una clara tensión entre el capitalismo y la democracia. Muchas gracias.